Hola, saludos a todos. Volvemos a Excel y desarrollaremos en esta oportunidad el tema relacionado a referencias relativas y absolutas. Para ello vamos a utilizar el archivo de la práctica 1 y vamos a ubicarnos en el ejercicio 8. En este caso vamos a primero a definir qué es una referencia relativa y qué es una referencia absoluta. Las referencias o direcciones son las celdas. Cada celda tiene un nombre, por decir AB3 o C5, F9 es una celda, identifica a una celda, pero también se le llama una referencia o dirección. Entonces, cuando generamos fórmulas, cuando creamos una fórmula, esta fórmula puede ser copiada, arrastrada hacia abajo, a la derecha, etc. Y es ahí donde se generan estas referencias. La referencia relativa es cuando al copiar una fórmula, las celdas cambian automáticamente. Si yo copio hacia abajo, las celdas cambian automáticamente hacia abajo. Si yo copio una fórmula a la derecha, las celdas cambian automáticamente a la derecha, a medida que se vaya arrastrando la fórmula. Así funcionan las referencias relativas y así funciona Excel por defecto. En cambio, las referencias absolutas nos permiten fijar, anclar una o más celdas para que cuando copie una fórmula, esas celdas o direcciones o referencias no cambien. A eso llamamos referencia absoluta. La convertimos en una celda absoluta, que no cambie, no se mueva cuando arrastre o copie una fórmula, ya sea hacia abajo, a la derecha, para cualquier lado. Y una referencia o celda absoluta la convierto pulsando la tecla F4 cuando estamos editando la fórmula, cuando estoy creando la fórmula. Es ahí donde se presiona F4. Bien, entonces empecemos con este ejercicio. Se trata de, inicialmente, determinar las horas semanales. El total, por tanto, la puedo sumar marcando bloque de todo el área que comprende los números, incluyendo la columna que va a contener los resultados. Y luego vamos a autosuma, en inicio, autosuma, y acá lo que queremos es sumar, pues la suma por defecto, ya está. Ya tenemos la suma que es, pues, aplicación de la función suma en ese rango. Luego, acá está lo que nosotros necesitamos. Cuando haya datos que incluir en la operación matemática, en la fórmula, celdas o valores que están fuera del cuadro, como en este caso, es este valor de 20 soles la hora, deseo utilizarlo para calcular las horas semanales. Las horas semanales por el precio por hora me va a dar el total semanal. Es decir, necesito saber en este control de pago a docentes por hora cuánto es el pago por semana dependiendo las horas semanales y dependiendo del costo o el pago precio por hora. Entonces, cuando hago una operación que necesito simplemente una fórmula del producto de las horas por el precio por hora, estoy haciendo una fórmula multiplicando horas semanales por el precio por hora. La primera vez no voy a tener problema porque simplemente es un producto. Si yo arrastro, entonces me va a dar este resultado, que es ya un error, ¿no? Es decir, el error no es de la fórmula, sino de la manera como se ha elaborado, porque se está generando, a ver, voy a dejarlo ahí, y vean, la siguiente celda de total semanal es ahora el producto también de la celda siguiente, porque ha cambiado a 20 hacia la celda hacia abajo, y el precio
por hora también ha cambiado y se ha movido hacia abajo. Entonces, el producto es ahora de la celda J2C por K9. Y aquí en K9 no hay nada. Está vacío. Entonces, por eso es que me da un error. Así funcionan las referencias relativas, es decir, va cambiando automáticamente, va moviéndose hacia abajo porque la fórmula he copiado o arrastrado hacia abajo. En cambio, la columna de horas semanales sí está bien porque va corriendo hacia abajo. En cambio, el precio no. Vean, está cambiando hacia abajo. A esto llamamos referencia relativa. En datos o cuadros en la que ustedes tengan que utilizar valores que están fuera de nuestro cuadro, hay un dato que quiero utilizar en mi fórmula o utilizo en mi fórmula, entonces este valor que está fuera tengo que fijarlo, anclarlo para que no cambie cuando copie la fórmula. Es decir, voy a volverla a hacer, digo igual, voy a hacer horas semanales por precio por hora. Aquí es donde interviene el fijado. Antes de presionar Enter, presiono la tecla F4. Presiono la tecla F4. Vean, se convierte $K, $8. Aunque hay otras posibilidades también, solamente nos vamos a limitar a usar la restricción tanto en columna como en la fila. Aquí estoy fijando tanto la columna como la fila. Es decir, la intersección de ambas es una celda, por tanto, esa celda la estoy fijando. Presionando F4 una sola vez. Y luego presiono Enter. Ahora me queda arrastrar, copiar la fórmula, ¿no es cierto? Desde este punto, entonces, hacemos doble clic y ya tengo copiado. Y vean que en la siguiente se ha desplazado el color azul J12 porque es relativo, o sea, relativo porque va a cambiar. En cambio, la celda que contiene el precio, que es K8, se ha fijado, o sea, no cambia. Y hacia abajo sigue siendo la misma. O sea, todas las celdas que contienen horas semanales se multiplican por la misma celda que es K8. De esa manera se ha fijado o anclado esta celda. A eso se llama referencia absoluta. En la parte inferior de este cuadro he agregado algo más, que es otra utilidad también que se le da a las referencias absolutas. Por ejemplo, tengo las áreas o cursos que tienen, digamos, insertados aquí en la lista de docentes y quiero saber cuántos son docentes en cada área, ¿correcto? Para ello hemos utilizado la función contar sí y de esa manera puedo tener la cantidad, ¿no es cierto? Para cada caso y el total es 20. Pero además de eso, necesitaría el porcentaje. Es decir, ¿qué porcentaje del total de docentes son de historia? ¿Qué porcentaje son de lenguaje? ¿Qué porcentaje son de matemática de repente para cierto nivel o cierta institución, ¿no? Entonces, acá aplicamos la regla de 3 simple. ¿En qué consiste? Acá el total, 20, es el 100%, ¿verdad? Porque se trata de obtener qué porcentaje corresponde a cada grupo de docentes del total. Entonces, repito, el total, que es 20, es el 100%. Lo que me interesa saber es este 5%, este 5 profesores, 5 en cantidad, ¿qué porcentaje representa del total, que es el 100%? Entonces se plantea de esta manera, ¿verdad? Ahora ya simplemente hay que multiplicar 5 por 100 dividido entre 20 y eso me da un 25%. O sea, aquí debería visualizarse 25% en porcentaje, que es 5. Pero aquí ustedes han visto que he puesto 100 en rojo. ¿Qué sucede? Que cuando nosotros escribamos esta fórmula podemos tener como 25. Entonces miren, sería la celda
en este caso corresponde cantidad por 100 dividido entre 20, que es el total. Ahora, este 20 no lo voy a escribir como dato, sino voy a hacer clic acá en la celda que corresponde al total, que es 20. Y como voy a tener que copiar la fórmula hacia abajo y cada una de estas filas se van a dividir entre 20, entonces esta celda la tengo que fijar, convertir en referencia absoluta. Entonces, ya fijado, al copiar la fórmula ya no voy a tener el problema. ¿Por qué? Porque la cantidad va a variar a la siguiente fila, siguiente docente, grupo de docentes. Pero el total siempre va a ser de 20, ¿no? Entonces, de esa manera he fijado y estoy aplicando la referencia absoluta. ¿Ven? Todas entre esta cantidad. Ahora voy a sumar, si hago la autosuma, de todo esto me va a dar 100, que es el 100%. Correcto, lo puedo trabajar así. Pero ¿qué pasa? Si yo necesito que además de esto se visualice en porcentaje, o sea, 25%, no solamente 25. Algunos optan por aplicarle este porcentaje de aquí. Por tanto, si necesitamos que esta columna se visualice en porcentaje y agregamos el símbolo porcentaje, lo que estamos haciendo es multiplicar por 100. Y no es correcto, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque aquí ya está incluido el 100 en el producto de 5 por 100. Es ahí donde se está incrementando nuevamente por 100. Entonces, si nosotros queremos que no se incluya este 100, pues hay que borrarlo para que al aplicar el formato porcentaje, recién ahí, en esa circunstancia de aplicar el porcentaje, se convierte en porcentaje, digamos, multiplicado por 100, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, estoy obviando el producto por 100, pero le voy a aplicar el formato porcentaje, que es multiplicar por 100 también, ¿no? Entonces, ya a todo lo puedo aplicar el porcentaje y me va a dar ahora sí el 25%, etcétera, ¿no es cierto? La otra manera es como se explica en este lado derecho, que simplemente se haga 5 entre 20 y aplicarle el porcentaje o multiplicarlo por 100, que es lo mismo. De esta manera vamos a tener digamos, el porcentaje en cada celda. De manera proporcionada, entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos dividido la cantidad de cada fila entre el total. Pero este total ha sido fijado, anclado, convertido en celda absoluta, presionando F4. Y luego se ha aplicado el símbolo porcentaje para todo, para que se visualice de esta manera. Y con ello podemos hacer luego un gráfico estadístico, podemos expresarlo simplemente en porcentaje, pero esa es la utilidad de las celdas absolutas. Por tanto, al ser este cuadro y el utilizar el total, este total está fuera de nuestro cuadro. Entonces, esta celda debería ser siempre fijada para utilizar en una fórmula y copiar la fórmula. Bueno, eso sería en cuanto a este tema. Continuaremos en el siguiente video.